Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Aliaga y les doy la bienvenida a Tus Derechos, un espacio promovido por el Tribunal Constitucional que busca precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted debe conocer, que usted debe manejar. Hoy tomamos un tema que está en la mesa de discusión, pero lo alejamos de la polémica surgida de un lado o de otro para analizarlo y conocerlo tal cual, desde su origen y como elemento jurídico. Hoy en Tus Derechos, el indulto. De latín indultus, el indulto es una palabra cuya definición permanece en el tiempo junto a la polémica que ha generado su accionar en la historia de la civilización. De hecho, se dice que la existencia casi inmemorial de esta gracia, perdón o clemencia es contemporánea al delito. Ahora, determinar cuál se dio primero es una discusión que se agota rápido. Encontramos así entonces registros del indulto en el Antiguo Egipto, los libros sagrados de la India, las facultades de los reyes de Israel, pasando por los griegos en la llamada Ley del Olvido, origen de la amnistía, y aceleramos el rumbo hasta llegar a nuestra vida republicana, donde tal vez de los indultos más sonados queda en la historia el que José Santos Chocano se negó a considerar ofrecido por el presidente Leguía, pues siempre defendió de manera determinante que en el mortal altercado con Edwin Elmore actuó en legítima defensa. Prueba de ello, una tajante carta en la que el poeta decía: «Es inútil que se piense para nada en el indulto. Resuelto estoy a no aceptarlo. Bien sabe usted que el indulto es perdón, y yo no lo acepto de nadie que no sea Dios. O la amnistía tal y como queda justificada en la enciclopedia jurídica, o nada». Y así podríamos seguir mencionando puntos referenciales hasta llegar a tiempos más cercanos, pues comprendido a lo largo de la historia, el indulto se las ha arreglado para seguir válido hasta hoy. Tan válido y global como la definición actual de la Real Academia Española que dice del indulto: es la gracia excepcionalmente concedida por el jefe del Estado, el cual tiene la atribución de perdonar total o parcialmente una pena o de conmutarla por otra más benigna. Tan válido y vigente como la referencia consignada en nuestra Constitución, que en su artículo 118 estima como atribuciones del presidente de la República, en el numeral 21, el conceder indultos y conmutar penas. Ahora bien, su permanencia en el tiempo y la legalidad no ha hecho al indulto inmune a las críticas. En ese sentido debemos reseñar al precursor del idealismo alemán, representante del criticismo, Immanuel Kant, quien consideró que suavizar el castigo o eximir totalmente de él es el más equívoco de los derechos del soberano, pues si bien prueba la magnificencia de su grandeza, permite sin embargo obrar injustamente en alto grado. Impresiones a tener en cuenta si cuestionamos el origen del mismo, en tanto las motivaciones que deben sostener la razón de su existencia muchas veces no han sido ni se han preocupado en ser las más objetivas, como las motivaciones de los indultos otorgados en nuestro país a finales del siglo XX, época que consigna indultos con motivo de fiestas patrias, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Semana Santa, Día de Santa Rosa de Lima, entre otras fechas célebres del calendario, sin dar mayores detalles ni explicaciones, pues la norma lo dice, es atribución del presidente. Subjetividad y concentración de poder que rodean a esta gracia y que pese a su longeva dualidad con la polémica, persiste en la historia como elemento jurídico. Conociendo del origen del indulto, puede que resulte hasta anacrónico que haya subsistido en las legislaciones hasta hoy. Francisco, buenos días. Buenos días, Rocío. Efectivamente, esta institución se funde en el pasado, ¿no? Y es una gracia que otorgaban los monarcas. Concedían indultos, conmutaban penas y daban, así se llama, derechos de gracia. Entonces, aquí en el Perú actualmente no es el hecho comentar los casos específicos, pero este tema de los indultos creo yo que debería ser revisado desde la perspectiva constitucional, considerando que si el Poder Judicial, después de una larga evaluación, ¿no?, da una condena, luego en el despacho presidencial hay un estudio, en el Ministerio de Justicia, pero son los jueces el que tienen el poder de condena. Entonces,
Incluso se habla, algunos sostienen que habría una colisión de poderes, porque el Poder Judicial condena y el Poder Ejecutivo perdona. Entonces, yo creo que es tiempo de, al margen de las cuestiones coyunturales que siempre existen, ¿no?, analizar la naturaleza. Y pensar seriamente con una comisión de expertos, una opinión, e ir pensando tal vez en una reforma constitucional. Bueno, nos vamos a quedar con esa reflexión, nos vamos a la pausa, pero regresamos con una entrevista que continúa ampliando este tema. Hoy en Tus Derechos hablamos de el indulto. Regresamos.